Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a la sección Más programas de Aprender Office gratis. Vamos a trabajar en este video con dos cuestiones: las celdas de referencias relativas y absolutas y las funciones. Vamos a suponer en este sencillo ejemplo que tenemos ciertos gastos de vacaciones, un total de esos gastos, y nuestro interés es saber qué porcentaje de cada uno de estos ítems representa del total. Para ello es una fórmula muy sencilla, comenzando con igual la celda de uno de los ítems dividido el total, es decir, B6. Válido con Enter, y aquí tendré un resultado que, si quisiera verlo en formato de porcentaje, sencillamente le doy formato de porcentaje y listo. Y puedo cambiar disminuyendo o aumentando los decimales. Por ejemplo, sin decimales un 43% o con 1, me parece el más adecuado, 43,5. Ahora bien, si queremos aplicar esta fórmula para el resto de los ítems, podríamos ingresarla manualmente en cada una de las celdas, o como bien sabemos, podríamos arrastrar. Y es aquí donde entran en cuestión las celdas de referencias relativas y absolutas. Voy a arrastrar y ¿qué va a suceder aquí? Un error. Cuando me posiciono sobre la celda, Google Sheets me dice que en la función divide, porque es lo que yo hice, ingresar una fórmula de división, el parámetro 2 no puede ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir a ver todas las fórmulas y acá veo simplemente la fórmula, no el resultado. La primera, la que ingresé manualmente, dividía B2 por B6 y el resultado era el adecuado. Sin embargo, al copiar arrastrando, bajó una celda, como aquí vemos B3, pero también la que correspondía al total, es decir, el segundo parámetro o argumento. Por lo tanto, hay un error, no podemos dividir por nada. Lo mismo sucede con los otros ítems. Voy a volver a ver los resultados y deshacer lo último que he hecho, para aplicar correctamente las celdas de referencia. Veamos un poquito de qué se trata esto. Para ello tenemos que trabajar con el símbolo monetario, símbolo de dólar o peso. Si lo ponemos delante de la columna, al copiar y arrastrar, la columna no cambiará. Por el contrario, si lo ponemos delante de la fila, lo que no cambiará justamente es la fila. Y lo que utilizaremos más a menudo será que la columna y la fila no cambien. Como en este ejemplo, yo voy a modificar la fórmula que he ingresado, insertando el símbolo monetario delante de la columna y delante de la fila. Enter, y ahora sí puedo arrastrar y veremos que el resultado será el correcto. Y si voy a ver todas las fórmulas, veré que justamente B6, por ser una celda de referencia absoluta, no ha cambiado al realizar la copia de mi primera fórmula. Para trabajar con funciones en Google Sheets, si bien tenemos una gran cantidad de funciones y se podría decir que en cantidad no tenemos mucho que envidiarle a Excel, el método de trabajo es bastante distinto. Debemos ir a el comando funciones, hacer un clic en la fecha y tenemos las más comunes, las más habituales en esta pequeña lista. Por ejemplo, yo podría seleccionar un rango de celdas, ir a suma y obviamente el resultado será un 100%. Puedo utilizar, por ejemplo, la función máximo. Como vemos, al hacer clic aparece desarrollada la función, entonces basta que yo haga Enter y vemos que el máximo es un 43%. Lo mismo sucedería con mínimo, tendríamos el mínimo, es decir, un 13%. Ahora, ¿qué sucede si necesitamos más funciones, más que estas comunes y habituales que vemos aquí? Deberemos hacer clic en más funciones y se abrirá en el navegador la lista de funciones de hojas de cálculo de Google. Como les decía, es una lista muy amplia en la que, sin embargo, tenemos dos inconvenientes. El primero
es que si bien el tipo de función y la descripción está en español o castellano, el nombre, como vemos aquí, está en inglés. Por otro lado, no podemos ingresar directamente una función, es decir, no podemos seleccionarla y llevarla a nuestra hoja de cálculo, ni tampoco aparecerá una ventana, un cuadro de diálogo de ayuda, sino que tendremos que buscar cuál función queremos y desarrollarla. Para eso vamos a volver a la hoja de cursos, en donde yo he agregado unos sencillos datos de fecha de envío y fecha de entrega para poder averiguar cuál es el tiempo de entrega. Para ello puedo buscar las funciones de dos maneras: filtrando con algunas palabras claves, por ejemplo fecha, o restringiendo por tipo de función, en este caso también fecha. Vemos aquí que tenemos el tipo, el nombre, la descripción, como decía. La que aparece primero es, para mi ejemplo, la más conveniente, ya que ofrece el número de días laborables netos entre 2 días indicados, excluyendo los días festivos y de fin de semana especificados. Para ello tendré que ver el nombre de la función, network days, comenzar con igual y escribirla. En cuanto Google Sheets la encuentra, me propone las que comienzan de esta manera. En este caso voy a trabajar con la primera. La función se desarrolla con su nombre y el paréntesis de apertura. Selecciono una celda y en mi caso pondré punto y coma. Digo en mi caso porque dependerá de la configuración que tengamos en nuestro sistema operativo. Si bien en el ejemplo veíamos que trabaja con comas, yo debo trabajar con punto y coma. Puede ser que cada uno, dependiendo de la configuración de su sistema operativo, deba trabajar con coma o punto y coma. Pondré la otra celda de referencia o el otro argumento, en este caso J3, y el paréntesis de cierre. Enter. Y aquí tengo que hay 3 días de diferencia entre la fecha de envío y la de entrega. Si arrastro la función a todas las celdas, tendré el resultado deseado. Y como vemos, por ejemplo, entre el 7 de marzo y el 12 de marzo hay 4 días. Si voy al calendario de marzo del 2015, vemos que, por ejemplo, el 8 es domingo, por lo que Google Sheets ha hecho el cálculo correctamente, excluyendo el domingo como día laborable. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo, a recomendarlo y a suscribirse, que les aseguro voy a estar muy agradecido. Toda colaboración, por pequeña que sea, será recibida con profundo y sincero agradecimiento. Cualquier inquietud, sugerencia o consulta, no duden en plantearla, que con todo gusto les responderé en breve. Hasta la próxima.